Anotamos eso, ¿verdad, profesor? Sí, por favor. Disculpe, profe, todavía está compartiendo su pizarra porque no veo nada. Sí, no se ve. Nadie está viendo la pantalla. Yo Estoy también igual. veo. Yo sí la veo. Ya apareció, lo que pasa es que he tenido muchos problemas hoy con Teams. Ah, ok. Entonces que ya se dejó. Sí, gracias.
Ya. ¿Listos todos? Sí. A ver.
Ok, entonces vamos a checar esta parte. En esta unidad número 2 vamos a estar trabajando con curvas en el plano. Ustedes las han trabajado desde la prepa cuando llevaron geometría analítica, estudiaron la ecuación de las rectas, circunferencias, parábolas, elipses, hipérbolas, etcétera. Muchas ecuaciones que describen todas estas formas. Sin embargo, ya la forma en que se trabajaba era mediante una ecuación que conocemos como ecuación cartesiana, ¿no? Por ejemplo, un x cuadrada una ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Ustedes saben que eso me describe a una circunferencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, a esta ecuación es a la que le conocemos como una ecuación cartesiana, ¿sí? Es una ecuación que tiene x y y. Y ahora las vamos a estudiar mediante ecuaciones paramétricas, como las últimas que estuvimos trabajando, nada más que ya solamente vimos la ecuación de la recta en el espacio. Aquí nos vamos a enfocar a curvas en el plano, pero curvas que van a estar de forma paramétrica. Y tenemos aquí este ejemplo, en donde nos dice, si yo tengo la trayectoria de un objeto que lo lanzan con una cierta velocidad inicial y un cierto ángulo de disparo, eso ya me va a definir la trayectoria que está siguiendo, que es lo que nosotros conocemos como tiro parabólico, ¿sí? En este caso, una ecuación, como es tiro parabólico, lo que me está definiendo pues, es esta parábola que se ve aquí así, ¿no? La parábola que está hacia abajo, que si la definimos, quedaría dada por esta ecuación cartesiana, y igual a menos un 72 de x cuadrada más x. ¿Sí? Aquí podemos ver, las x están al cuadrado, las y están lineales, la x cuadrada está negativa, lo cual me indica que sí está abriendo hacia abajo y está desplazada en el eje de las x, ¿no? El vértice no está acá en el origen, está a una cierta posición en x. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me está describiendo, cuando yo le doy un valor a la x, obtengo los valores de y, que finalmente todos los x y y son los puntos de esta trayectoria, los puntos por donde está pasando el objeto. Sin embargo, dice ahí, nosotros no podemos saber en qué momento se encuentra en esas posiciones, ¿sí? Para eso necesitamos emplear una tercera variable, ¿sí? Que es el parámetro que habíamos estado nosotros manejando, el parámetro t. ¿Sí? Si yo describo esta parábola en términos de ecuaciones paramétricas, que para los datos que me da ahí el ejemplo vienen siendo estas ecuaciones paramétricas son x y y en términos de ese parámetro t, en donde si es algún fenómeno físico, normalmente lo asociamos con el tiempo. De tal manera que estas ecuaciones entonces me están permitiendo conocer tanto la posición, ¿sí? Voy a estar obteniendo todos los x y y, ¿sí? De esta gráfica, como el instante t de tiempo en el que eso sucede, ¿sí? Puedo tener aquí t igual a 1, ¿sí? T igual a 0, t igual a los diferentes tiempos y las posiciones que yo tengo. Entonces, estas ecuaciones paramétricas me dan más información que una ecuación cartesiana. Incluso, a la hora que yo voy graficando esta ecuación, a la hora que yo la grafico dándole valores a la t, ¿sí? De forma creciente, ¿no? Que el tiempo vaya aumentando, entonces la curva se estaría trazando en una cierta dirección. Por ejemplo, que estaba generándose en este sentido, ¿sí? Entonces también me está indicando cómo se lleva a cabo el movimiento. Por ejemplo, ahorita ustedes están sentados ahí en su escritorio y pueden desplazarse hacia la puerta y se genera una trayectoria. Las ecuaciones paramétricas les permiten definir si ustedes van de su asiento hacia la puerta o si vienen de la puerta hacia el asiento, ¿sí? Entonces, este tipo de ecuaciones nos dan más información que las ecuaciones cartesianas o rectangulares que habíamos estado trabajando normalmente, ¿sí? Hasta este momento. Entonces, lo que vamos a estar trabajando aquí, como estas ecuaciones me están describiendo funciones de forma paramétrica, pues tenemos que ver cómo se van a estar manejando, cómo van a definir
funciones, pues las vamos a poder derivar y hacer el análisis de función que nosotros conocemos, ¿sí? Dada una ecuación cualquiera, ustedes, por ejemplo, cuando vean cálculo diferencial, hacían análisis de encontrar puntos máximos, encontrar los cruces con los ejes, encontrar dónde es creciente, dónde es decreciente, puntos de inflexión, concavidades, todo ese tipo de análisis, nada más lo hacían ustedes con funciones de este tipo, funciones y igual a f de x, funciones cartesianas. Y aquí lo vamos a estar trabajando todo esto de forma paramétrica. ¿Sale? Entonces, hasta aquí más o menos va quedando clara la idea de lo que vamos a estar haciendo. Sí, profe, Sí. disculpe, ¿esas ecuaciones usted las calculó con el enunciado? Si ustedes calculan, pues de hecho son las ecuaciones que se pueden utilizar para el movimiento de una parábola. Son de ahí surgen tomando estos datos de velocidad inicial y con este ángulo, entonces tú puedes generar la parábola que lo está calculando, que es esa. Si esa la convierte en una paramétrica, son estas ecuaciones que les ponía acá. ¿Y cómo se hace eso, profe? Es lo que vamos a ir trabajando poco a poco, cómo pasamos de ecuaciones, por ejemplo, cómo vamos a utilizar las cartesianas, no es que no nos vayan a servir, como de hecho esto es lo que más hemos estado trabajando, ¿sí? Desde cuando vieron geometría analítica, cuando estudiamos el cálculo, trabajamos con este tipo de funciones, vamos a aprovechar que las conocemos, ¿sí? Para poder utilizar estas otras de acá, que ya vimos, tienen algunas ventajas en cuanto a la descripción de algún fenómeno, por ejemplo. Pero vamos a ver cómo estar utilizando estas dos, cómo se utilizan, cómo se manejan, cómo les digo, cómo se van a estar derivando algunas aplicaciones y demás. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un ejemplo sencillito para familiarizarnos. Entonces vamos a empezar generando curvas a partir de ecuaciones paramétricas. Cuando veíamos allá en el caso de la recta en el espacio, que también eran ecuaciones paramétricas, les comentaba que la forma de tabular, en este caso, es darle valores a la variable independiente, que es nuestro parámetro t. ¿Sí? Para un valor de t, yo estaré generando todos los x y y que forman parte de la curva.
En este caso estamos en el plano, por eso solamente tenemos ecuaciones de X y de Y. Si no me especifican a mí un intervalo para graficar, pues entonces nosotros escogemos el que queramos. Por ejemplo, ahí t cuadrada menos 4 es la ecuación de X y un medio de t es la ecuación de Y. ¿Cuál sería el dominio natural de la t? ¿Qué valores podremos darle nosotros a la t? Cualquiera, ¿no? Cualquiera. No está limitado, o sea, cualquier número entre menos infinito e infinito. Entonces ahí ustedes elegirían el intervalo adecuado para graficar. En este caso, les digo, ya el ejercicio nos está diciendo que nos limitemos al intervalo de t, que está entre menos 2 y 3. Entonces, si lo vamos a graficar, pues primero vamos a generar nuestra tablita para un valor de t. Vamos a estar obteniendo nuestros x y y. Dice que va de menos 2 hasta 3. Vámonos de 1 en 1. Sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Si t vale menos 2, ¿cuánto vale la x? Menos 6. 0. 0. Ah, no es cierto. Ujú. Pero, Ahora está al cuadrado, entonces sería 0. Y la y, menos un medio, digo menos 2 por un medio, va a quedar menos 1. ¿Sí? Si la t vale menos 1, ¿cuánto vale x? Menos 3. 1 menos 4 menos 3. Y la y va a ser menos un medio. ¿Sí? Lo pongo así. Si t vale 0, x vale menos 4, y vale 0. Con t igual a 1, va a quedar aquí menos 3 y un medio. T igual a 2, 4 menos 4 va a quedar 0, y va a quedar 1. Con t igual a 3, 9 menos 4, 5, y 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a graficar esto de aquí. Acuérdense que cuando grafican hay que ponerle algunos nombres, algunos valores que nos digan que estamos en el plano cartesiano y no en el plano polar, en el plano complejo. Vamos hasta en X hasta 5. Puede ser de 1 en 1, ¿no? 3, 4, 5. Estos no crecen tanto, aquí le voy a dar. Vale, entonces, cuando t vale menos 2, nosotros vamos a tener el punto 0, menos 1, que sería este de aquí. ¿Sí? Cuando t vale menos 1, estamos en el menos 3, menos 1 medio, que sería este de acá. Con t igual a 0, estamos en el menos 4,0. T igual a 1, menos 3,1 medio. Y ahora es el 1 medio positivo, está acá. Con t igual a 2, sería el 0,1. Y t igual a 3, el 5,3 medios. Estaré por acá. ¿Sí o no? De tal manera que, observen, al nosotros generar esta gráfica, al estarles dando valores crecientes al parámetro, estamos generando una gráfica que va de aquí hacia acá. ¿Sí? Se está trazando
en esta dirección. Le voy a dibujar así una flechita. ¿Sí? Voy a poner los valores que estaba tomando. Esto fue con t igual a -2, t igual a -1, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3. ¿Sí? Entonces aquí ya, a la hora que estamos viendo esos valores crecientes del parámetro, en este caso de t, se generó la curva en esta dirección. A esta se le llama, a eso se le llama la orientación de la curva, ¿sí? La orientación es el sentido en el que se está trazando cuando le dan valores crecientes al parámetro. Entonces ya quedó definido, ¿sí? Es importante que en estas curvas, además de la gráfica, siempre pongamos su orientación, ¿sí? Hacia dónde se va trazando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Sí. Sí, la orientación siempre te la va a dar el sentido en el que se traza la curva, y el sentido en el que se traza es conforme la t va creciendo. Como en este caso empezamos de -2 hacia 3, entonces por eso va en esa dirección, así. Pero siempre es al darle valores crecientes a tu parámetro. ¿Sale? Voy a poner aquí otro conjunto de ecuaciones paramétricas. Será x igual a ver, tabulen y grafiquen estas. Esa va de -1 a 3 medios. Si nos vamos de 1 en 1, casi no van a tener puntos. Váyanse de un medio en un medio. Les puse ahí delta t de un medio en un medio. Pues aquí te vamos a ponerle de un medio en un medio. Entonces, tenemos aquí esos dos conjuntos de ecuaciones paramétricas. Hay que tabular y graficar, como se indica ahí.
¿sí? El intervalo de t de -1 a 3 medios para el conjunto de ecuaciones del inciso B, y nos vamos de un medio en un medio. Y para el inciso C, tenemos ahí sus ecuaciones paramétricas. Ya nos dicen que nos vamos al intervalo de -1 medio a 2, y también vamos a graficar de un medio en un medio. ¿Sale? Entonces hay que tabular, generar esas gráficas, indicar su orientación, ¿sí? Y mañana checamos a ver qué curvas les quedaron. ¿Sale? Dale, profe, gracias. ¿Dudas? ¿No? Antes de que se vaya, la segunda a mí me quedó que es idéntica a la primera. ¿Sí ¿Es así? ¿O todavía no sabe? Es la misma trayectoria, o sea, los mismos puntos. Sí. Así es. Ok, pues, En el caso sí queda, mañana la checamos. Pero sí, va a pasar por los mismos puntos. ¿Vale? Dale, profe. Bueno, si no hay más dudas, entonces aquí le dejamos y mañana nos vemos. Gracias. Bye, profe, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. no, ya, profe, gracias. Gracias, profe.